El modelo económico actual ha generado grandes cantidades de contaminantes sólidos. Es por ello que la economía circular propone minimizar el uso de recursos naturales y la reutilización y reciclaje de materiales. Por esta razón, para esta situación problema se diseñará y analizará un dispositivo mecánico para el manejo de latas de aluminio, cuyo mecanismo deberá aplastar las latas para su posterior reciclaje. Para esto se eligieron latas de aluminio de 350 mililitros y se utilizó una fuerza de 269.29 Newton para aplastar la lata. El primer mecanismo consiste en una manivela, una biela y una corredera. En realidad la corredera llega a su máxima posición con un ángulo de 180 grados, pero como se tomó de referencia la arista señalada en el punto 2, el ángulo se vuelve más pequeño. Durante la experimentación, la lata pasó de 12.5 centímetros a 3.2 centímetros, por lo cual el hecho de que haya aproximadamente 10 centímetros en el desplazamiento lineal es correcto. La velocidad lineal en el componente y es cero, por lo tanto la magnitud de la velocidad lineal será igual a la velocidad lineal del componente x. La fuerza de torsión máxima que se obtuvo fue de 25 Newton por metro, por lo tanto nuestro mecanismo necesita una velocidad de motor de 30 revoluciones por minuto con un torque de 25 Newton por metro. Los materiales que se utilizarán para este mecanismo son una solera de 1 pulgada por 4 pulgadas y otra solera de media pulgada por 2 pulgadas, que en total serían 4.960.24 pesos. Ambos serían de aluminio 6061 T6. El mecanismo 2 también funciona con una manivela, una biela y una corredera. En el desplazamiento angular el ángulo parece acercarse a 180 grados. Esto se debe a que el punto 2 se encuentra más arriba de la horizontal del punto 3, así que en realidad el ángulo que se forma es mayor. Al igual que en el mecanismo anterior, la distancia recorrida por la corredera es aproximadamente de 10 centímetros. Se toma la velocidad lineal en x como magnitud debido a que la velocidad lineal en y es cero. Se obtuvo una fuerza de torsión máxima de 28 Newton por metro, por lo tanto se necesita un motor de velocidad de 20 revoluciones por minuto con un torque de 28 Newton por metro. En este caso el material que se utiliza son soleras de aluminio 6061 T6. Una es de 1 pulgada por 5 pulgadas y otra de media pulgada por 2 pulgadas, que en total serían 5.831.69 pesos. El tercer mecanismo está conformado por una manivela, una biela, un balancín, una barra que une el balancín a la corredera y la corredera. En este modelo los ángulos van de un rango de 150 grados a 160 grados, pero en realidad como el punto 2 también está más arriba de la horizontal del punto 3, el ángulo es aún más pequeño, por lo tanto los otros mecanismos tienen una ventaja en ese aspecto. El desplazamiento lineal aproximado es de 12 centímetros, lo cual es mayor a los mecanismos anteriores, pero esto no causa problema alguno porque sigue siendo más grande que la lata. La velocidad lineal en y es cero, por lo tanto la magnitud es igual a la velocidad lineal en x. Con este mecanismo se requiere una fuerza de torsión máxima de 66 Newton por metro con un motor de velocidad de 80 revoluciones por minuto. Los materiales para este mecanismo son los mismos que para el primer mecanismo, que son dos soleras, una de 1 por 4 pulgadas y otra de media pulgada por 2 pulgadas de aluminio 6061 T6, que sería un precio total de 4.960.24 pesos.
Al realizar una comparación de los tres mecanismos, se pudo observar que la ventaja mecánica del primer mecanismo tiene un rango que se acerca más a 1, por lo tanto es mucho mejor, más eficiente. La masa es menor, así que es mucho menos peso. Y el precio es de los más bajos. Por lo tanto, el mecanismo que se llevará a cabo es el 1. En este mecanismo la base es el eslabón fijo, el que está quieto en todo momento. La manivela es quien está rotando 360 grados porque es quien va unida al motor reductor y es la que permite el movimiento de la biela, quien también está en rotación pero no llega a los 360 grados. El movimiento de la biela es lo que permite que la corredera se desplace a lo largo del eslabón fijo y este movimiento, este desplazamiento es el que permite el aplastamiento de la lata. Para la base se utilizará una solera de 1 pulgada, pero como esta mide 3 pulgadas de longitud, es necesario realizar esta pieza en 3 partes. 2 piezas serán iguales a la vista frontal, mientras que una pieza tendrá una forma de L, que es la ranura que falta. Después de esto, estas 3 piezas se van a unir por medio de soldadura, se van a soldar para tener la forma final de nuestra base. Para la biela se utilizará la solera de 1/2 de pulgada. Se maquinará con broca para darle su forma en la fresadora y se utilizará un buril de 1/2 para perforar los orificios que vienen en cada uno de los extremos. Con la manivela se realiza el mismo procedimiento, solo cambiarán las dimensiones. Con la corredera se hace un proceso muy parecido al de la base. Se deben de realizar 3 piezas porque al igual que la base, la corredera tiene un grosor de 3 pulgadas, por lo tanto primero se harán los cuadrados de la vista frontal y luego se hará el pequeño rectángulo que se ve en la ranura y se unirán por medio de una soldadura. Como mecatrónicos, creo que podemos aportar a la economía circular desarrollando nuevos dispositivos, máquinas que puedan utilizar energías renovables al mismo tiempo que simplifican los procesos de reciclaje, de clasificación de los residuos, y eso se puede trabajar desde el aspecto del diseño, desde el área de control. En cuanto a los alcances y limitaciones de la clase, creo que en la clase pudimos ver que con un solo programa podemos trabajar desde un croquis hasta una pieza, hasta el ensamble completo de las piezas para crear un mecanismo y de ahí sacar el plano de ese mismo mecanismo que nos permitirá traer a la realidad lo que hemos diseñado, ¿no? En cuanto a las limitaciones, creo que hacer como lo que construimos en SolidWorks, hacerlo a mano, hubiera sido muy interesante porque nos habría permitido saber si realmente funciona correctamente nuestro mecanismo. El diseño propuesto creo que es solo una pequeña parte para la solución del problema de generación de residuos, porque las latas representan solo un tipo de los residuos que hay allá afuera, ¿no? O sea, claro que con poco a poco se puede ir solucionando la cosa, pero creo que es solo algo muy pequeño de todo lo que engloba la generación de residuos sólidos. Sí. La importancia de los requerimientos funcionales en nuestra máquina, esto es importante, sí, porque, por ejemplo, desde el tipo de lata que eliges, por ejemplo, hay diferentes tipos de lata de aluminio, ¿no?
están las de los refrescos, están las del atún, las de las latas que traen vegetales y todas tienen diferentes propiedades, así como tienen diferentes dimensiones. Por lo tanto, pues cada una de ellas se va a aplastar con diferentes fuerzas. Y pues en este mecanismo se trabajó con un solo tipo de lata para y con una sola fuerza. Entonces, no hay un rango como que nos indique, bueno, pues esta fuerza se va a aplicar para una lata más chiquita o esta se va a aplicar para una lata más grande, con un diámetro más ancho. Entonces, es importante tomar en cuenta estos requerimientos, porque tal vez la máquina funcione para una lata, pero no para las otras. En cuanto a qué componentes de la máquina requieren un análisis más detallado, creo que se podría hacer un análisis en cada uno de los eslabones, como medir el esfuerzo que soportan cada uno de ellos, porque esto como nos diría si el área que elegimos para los eslabones es adecuada, si soportaría toda la fuerza del aplastamiento de la lata o si por otra parte nuestro mecanismo se quebraría, ¿no? Se fracturaría. Entonces, como realizar un análisis más detallado del esfuerzo de los eslabones sería lo adecuado. Muchas gracias, eso fue todo.